Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video vamos a estar hablando acerca de la enfermedad diarreica aguda, uno de los temas más importantes en pediatría. Si quieres aprender más, quédate y comencemos. Muy bien, decir que para esta charla estuvimos revisando un artículo de Up to Date de este año del 19 de octubre, pero también la guía práctico-clínica del Ministerio de Salud colombiano lanzada en el 2013 y un artículo de la Universidad Industrial de Santander lanzado en el 2020. ¿Por qué es importante hablar de diarrea? Bien, decir que la diarrea puede ocurrir a cualquier edad. Sin embargo, los menores de 5 años son los que van a estar mayormente predispuestos a desarrollar complicaciones y a que se les presente como tal la enfermedad. Ellos pueden desarrollar deshidratación, sepsis y en el peor de los casos morir por esta patología. Epidemiológicamente hablando, en el mundo mueren aproximadamente 10 millones de niños menores de 5 años por enfermedades prevenibles y se cree que 2 millones, es decir, el 20%, obedecen directamente o indirectamente a la enfermedad diarreica aguda. ¿Qué es la enfermedad diarreica aguda? Para definirla debemos decir que hay un cambio en la apariencia, en la consistencia y un aumento en la frecuencia. Pues las heces se van a tornar líquidas o acuosas y existe una frecuencia de al menos 3 en 24 horas. Ellas pueden estar acompañadas de vómito, fiebre y la duración debe ser menor a 14 días. La Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición en Pediatría dice que la diarrea también puede estar asociada a sudoración y que su duración es de aproximadamente 7 días. Cuando la enfermedad diarreica aguda se extiende más allá de los 14 días, hablamos de una edad prolongada. El Ministerio de Salud la define como edad persistente. Hay que decir que muchas veces escuchamos que gastroenteritis aguda es sinónimo de enfermedad diarreica aguda, y esto no está mal del todo, debido a que es válido emplearlas como sinónimos debido a que la enfermedad diarreica aguda está causada principalmente por el proceso fisiopatológico de una gastroenteritis aguda, pero no es la única causa, debido a que enfermedades sistémicas o abdomen agudo puede causar episodios de diarrea. Aquí estamos viendo esas condiciones asociadas. Tenemos a la influenza, al sarampión, al SIDA, al dengue, la malaria, las infecciones bacterianas tales como una neumonía, una IBU, meningitis y sepsis. Además, cuadros de invaginación y apendicitis pueden causar diarrea. La podemos clasificar de varias formas. Tenemos a la diarrea acuosa, como su nombre lo indica, pues esas heces van a ser blandas. La invasiva, que es causada por la Shigella, es sinónimo de disentería por lo mismo, porque vamos a tener como agente etiológico principal a la Shigella, a la especie específicamente de Shigella dysenteriae. La sangre es macroscópica acá y la podemos establecer por un historial o por inspección. Y este tipo de diarrea tiene una duración menor a 14 días de evolución y está asociada a fiebre. La diarrea persistente, como ya lo veíamos, puede ser de los tipos anteriores que hemos mencionado, es decir, acuosas, sueltas o con sangre, pero que se extiende más allá de los 14 días. Los agentes etiológicos más comunes en la EDA tenemos al rotavirus en nuestro medio, con una frecuencia de 18 a 49%. Y en otros casos podemos encontrar a ningún patógeno identificado, por lo tanto la etiología se desconocerá y será una etiología sugestiva para hacer el tratamiento. Otros microorganismos que podemos encontrar será el E. coli, también con una frecuencia de 13 a 14, es un valor estadístico significativo. Ahora, la clasificación que hemos visto anteriormente también puede estar asociada a microorganismos. La diarrea acuosa se dice que es mayormente causada por rotavirus, por E. coli y por Cryptosporidium, y este tipo de diarrea no requiere terapia antibiótica. La diarrea invasiva, por su parte, que es la asociada a sangre, como ya adelantábamos, está causada mayormente por Shigella, y por eso es que este tipo de diarrea se puede denominar también diarrea de tipo disentérica. La Salmonella, Campylobacter, Entamoeba histolítica
son otra de las causas de la diarrea invasiva y este tipo de diarrea va a requerir terapia antibiótica. Existen varios factores de riesgo, tales como la ausencia de lactancia materna, que ese niño tenga una edad comprendida entre los 6 y los 11 meses, tabaquismo en el hogar, uso de aguas contaminadas, ya sea para el consumo o para la preparación de los alimentos, que exista algún tipo de hemoglobinopatías, anemias, que tenga algún grado de desnutrición, un contacto cercano con esta enfermedad infecciosa, viajes a sitios de alta incidencia de diarrea, inodoros contaminados o inadecuada expulsión de las heces, basuras en el hogar, que la madre sea menor de 20 años, que desconozca los factores de riesgo o que padezca depresión, porque puede ignorar todo esto y es un factor para tenerlo presente siempre. La presencia de moscas en el hogar del niño también es importante. Ahora, existen unos factores que van a incrementar el riesgo de muerte. Ahí tenemos que el paciente tenga una edad menor a 3 meses, que tenga edema de miembros inferiores, que sea de sexo femenino, que tenga una diarrea de tipo invasora, que tenga algún grado de desnutrición por índices antropométricos, 2 desviaciones estándar por debajo, que tenga algún proceso infeccioso de mayor importancia asociado, sea una neumonía, una sepsis o alguna infección del sistema nervioso. Antecedentes de hospitalización previos por EDA y la deshidratación moderada a grave. Ahora, existen unos factores que van a incrementar el riesgo de deshidratación y podríamos decir que los dos más importantes que hayan 10 o más deposiciones de Reikias en las últimas 24 horas o que existan 5 o más vómitos en las últimas 4 horas. Para hacer la evaluación clínica de la diarrea vamos a tener en cuenta estos 4 parámetros. El primero es clasificar la diarrea, si se trata de alguna diarrea acuosa, de alguna diarrea invasiva. Lo otro es establecer el grado de deshidratación y la OMS nos aporta esta tabla en donde tenemos 3 categorías, conocida como deshidratación grado 1, deshidratación grado 2 y deshidratación grado 3. También como ningún grado de deshidratación, algo de deshidratación y deshidratación severa. Decir que cuando no hay grado de deshidratación es porque la pérdida ha sido menor al 5%. Cuando hay deshidratación grado 2 es porque esa pérdida estimada es del 5 al 10% y cuando tenemos una pérdida superior al 10% estaríamos hablando de una diarrea severa. Las manifestaciones o la revisión que vamos a hacer es inspeccionar la apariencia general. Si tenemos que es un paciente que se encuentra en una buena apariencia o que se encuentra alerta, podríamos decir que no ha perdido o que no ha tenido una deshidratación significativa. Si se encuentra inquieto o irritable, ahí podríamos sospechar de una deshidratación grado 2. Y si se encuentra letárgico o inconsciente, podríamos pensar en deshidratación grado 3. Así, revisaremos cada una de las manifestaciones, sea a nivel de los ojos, a nivel de la sed que presente el paciente y además realizaremos un pellizco en la piel para mirar qué tanta regresión tiene esta. Si vuelve rápidamente, podríamos pensar que el paciente no tiene ningún grado de deshidratación. Si vuelve lentamente, grado 2, y si vuelve muy despacio, pues ahí estaremos pensando en deshidratación severa. Y aquí tenemos las pérdidas estimadas de líquido que tenemos en cada uno de estos grados de deshidratación. Lo otro que debemos hacer es la evaluación del estado nutricional para determinar si el paciente tiene algún grado de desnutrición severa, porque recordemos que esto cambia el tratamiento de reposición hídrica que le vamos a hacer a nuestro paciente. Y por último, evaluaremos las comorbilidades. Aquí miraremos la temperatura, especialmente porque en zonas como la nuestra, en donde la malaria, recordemos que también puede causar diarrea, debemos buscar fiebre y esas probables comorbilidades. A nivel respiratorio, la taquipnea, la tos o la dificultad para respirar, pues pensando posiblemente en una neumonía. A nivel abdominal, si tenemos algún cuadro de abdomen agudo, y en el sistema nervioso. Aquí es importante hacer énfasis en las convulsiones, porque la shigella también puede generarnos estas entidades y por lo tanto debemos realizar un diagnóstico diferencial ante un paciente que convulsione y que tenga diarrea.
debido a que puede ser por una causa sistémica tal como una hipoglucemia. Entonces pediremos más adelante, como veremos, ciertos paraclínicos. Entonces, ¿cuáles pedimos? Estudios microbiológicos en algunos casos pues no están indicados porque podría ser que encontremos microorganismos que tengan un significado incierto. Estos estudios microbiológicos los pediremos principalmente para diarreas invasivas que no respondan a terapia antibiótica. Ante el paciente que convulsiona, pues pediremos glucosa, como ya mencionábamos, como ya adelantábamos, y los electrolitos. El coprológico está indicado solamente en aquellas diarreas que tengan más de 7 días o que sea el caso de una diarrea invasiva, o ante un paciente que tengamos sospecha de bacteriemia o de sepsis. Ya estaremos viendo algunos factores de riesgo. Aquí vemos los grados de recomendación para cada uno de esos paraclínicos. Ahora, ¿daremos un manejo intrahospitalario o un manejo ambulatorio? Bueno, si el paciente presenta más de 10 deposiciones en las últimas 24 horas o más de 5 vómitos en las últimas 4 horas, podríamos pensar que debemos dejar hospitalizado a ese paciente porque posiblemente se pueda complicar. Ahora, la deshidratación grave o con signos de choque ante un paciente que tenga una disminución del nivel de conciencia, la piel pálida, que se encuentre moteada, que tengamos extremidades frías, cianóticas, que exista taquicardia, taquipnea, que los pulsos periféricos estén disminuidos o débiles y que haya un aumento en el tiempo de llenado capilar. La hipotensión es un signo que puede aparecer de manera tardía, eso para que lo tengan presente. Lo otro es que existan alteraciones neurológicas, porque esto también nos podría indicar que el paciente se encuentra con un grado de afectación bastante significativo y que el vómito sea persistente e incoercible, porque esto nos va a dificultar la terapia de rehidratación oral. Ahora, niños que vuelven a consultar por deshidratación debemos también dejarlos hospitalizados. Deshidratación hipernatrémica. Esta va a tener una serie de manifestaciones tales como movimientos de la mandíbula, aumento del tono muscular, la hiperreflexia, convulsiones, adormecimiento y coma. Y también tenemos a los niños con factores de riesgo para muerte, edema en miembros inferiores nuevamente, algún proceso infeccioso asociado o que los cuidadores no puedan realizar esta labor en casa. Ahora, ¿cuál paciente vamos a manejar de manera ambulatoria? Pues aquel que no tenga un grado de deshidratación, y lo que vamos a hacer en este caso pues es educar, también informar sobre los signos de alarma, y es importante que el paciente esté tolerando la vía oral. El manejo de líquidos que vamos a utilizar, pues acá preferiblemente sales de rehidratación oral, eso es lo que recomienda la guía, y esto se utiliza pues para prevenir deshidratación. Se tiene un estimado de que en los niños menores de 2 años se administre de 50 a 100 mililitros y en los niños de 2 años o más de 100 a 200 mililitros. Estas sales de rehidratación oral deben cumplir con unas concentraciones de 75 milimoles por litro, y si no tolera la vía oral se deben administrar por sonda. Ahora, este paciente que no presenta deshidratación y que le vamos a dar este manejo, recomiendan pues seguir con la alimentación habitual. Si lactancia materna, se continúa con lactancia materna, fórmulas lácteas y sólidos. No se deben dar fórmulas lácteas especiales en la EDA, aquellas que no contengan lactosa, que sean de soya o que sean hidrolizadas. Estas no tienen ningún grado de recomendación. Recordemos, este es el paciente sin deshidratación. Ahora, en el paciente con algo de deshidratación o el grado 2 según la tabla, pues aquí la terapia de sales de rehidratación oral se darían en un entorno supervisado. Y si las pérdidas de las heces son profundas, estas pérdidas pueden agregarse a la cantidad de líquidos que vamos a administrar en el periodo de las primeras 4 horas. Para estimar, tenemos que por cada deposición diarreica 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso corporal sería pues la pérdida. Lo otro es en el paciente con deshidratación severa. Acá vamos a administrar bolos de cristaloides isotónicos 30 mililitros por kilogramo durante los primeros 30 minutos, y si se trata de un lactante, es decir, menor de 12 meses, lo administraríamos en 1 hora. Luego vamos a administrar cristaloide isotónico
70 mililitros por kilogramo de peso durante 2.5 horas o 5 horas para los lactantes. ¿Qué utilizamos? Lactato de Ringer o solución salina normal, pero esta está contraindicada en desnutrición severa y solo se debe utilizar en pacientes que tengan un shock manifiesto por los signos que identifiquemos. No se deben dar productos sanguíneos o los fluidos hipotónicos y se debe iniciar las sales de rehidratación oral tan pronto como sea posible, porque recordemos que es un paciente que no está recibiendo glucosa. Si el paciente presenta convulsiones por una hipoglucemia, debemos administrar un bolo rápido de glucosa intravenosa seguido de la adición de glucosa al 5%. Y si no es posible la vía intravenosa, debemos administrar esta fluidoterapia por sonda nasogástrica, monitoreando la distensión abdominal. El manejo en cuanto a la demás alimentación habitual, pues recomiendan mandar carbohidratos complejos tales como el ñame, la yuca, el plátano y el maíz. Además se debe dar proteínas, ya sea por el aporte de carnes magras, de pescado o de huevos. Y se deben evitar las bebidas de frutas industrializadas, las bebidas carbonatadas o las deportivas. Cuando utilizamos antibióticos en enfermedad diarreica aguda, en aquel paciente que se sospeche que tenga una bacteriemia o una sepsis, en aquellos pacientes que tengamos sospecha de infección por vibrio cólera. Esto en el contexto de un brote de cólera en la región. Recordemos que estos pacientes van a presentar unas heces características de agua de arroz, así le denominan, entre comillas. Diarreas con sangre, fiebre mayor o igual a 39 grados centígrados, compromiso regular del estado general y que no haya opción de reevaluación en 48 horas. Lo otro es en infecciones tales por Shigella, Giardia lamblia o intestinal, pentamoeba histolítica y la salmonela solo si el paciente presenta riesgo de bacteriemia. Aquí estamos viendo cuáles son esos criterios: que sea menor de 6 meses, que tenga asplenia funcional o anatómica, que esté en tratamiento inmunosupresor, ya sea por una infección por VIH, que tenga enfermedad crónica del tracto gastrointestinal, alguna hemoglobinopatía en los desnutridos de moderados a graves. ¿Cuáles antibióticos vamos a utilizar? De primera elección, la guía recomienda el ácido nalidíxico, 50 a 60 miligramos por kilogramo de peso intravenoso por 7 días. La cefotaxime, la ceftriaxona, ciprofloxacine figuran como la segunda línea. En otros casos, cuando sospechemos de infección por Giardia o entamoeba histolítica, la primera opción es el metronidazol y como alternativas tendremos al secnidazol y al tinidazol. En los casos en que sospechemos de cólera, estaremos administrando trimetoprim sulfa. Acá, esta tabla de la revisión de UpToDate nos dice que actualmente hay una resistencia a la amoxicilina y al trimetoprim sulfa. Por lo tanto, nos ofrecen como primera alternativa a la ciprofloxacina y a la acitromicina en las dosis que estamos viendo en pantalla. ¿Qué otras opciones de tratamiento tenemos para el paciente con diarrea? La administración de zinc se ha demostrado que ha reducido la severidad del cuadro. 10 miligramos en niños de 6 meses y 20 miligramos en niños de 6 a 5 años por 10 a 14 días en jarabe sin otros micronutrientes. No se recomiendan los antidiarreicos tales como el succinilcilato de bismuto o la loperamida. Y el ondansetron es de preferencia en aquellos pacientes que presenten vómito incoercible asociado a esa enfermedad diarreica. Ahora, el ondansetron no se puede administrar en sepsis, en obstrucción intestinal o en el caso de que exista abdomen agudo o convulsiones. Y no se recomienda la metoclopramida o la alisaprida, porque estos tienden a producir efectos extrapiramidales en los pacientes pediátricos. Por último, el papel de las vacunas toma cada vez más relevancia para disminuir los casos de enfermedad diarreica aguda, sobre todo aquellas que vayan dirigidas a las etiologías posibles, tales como el rotavirus. Sin más, eso fue todo. Acá hay un algoritmo en donde nos resume básicamente lo que hemos visto en el video y sin más les agradezco por el espacio.